Bendecido día. Ok, aquí vamos. Mm, Listo. Bendecido día para todos los que están hoy acompañándonos aquí una vez más en la programación de Busco en Ti. Agradecida y bendecida por tener esta oportunidad de pasar un buen tiempo en compañía de ustedes, los que están aquí en vivo, en este canal de radio online. Y también gracias a los que nos escuchan a través del podcast Un Apapacho al Corazón. Nos vamos a compartir el día de hoy un apapacho más de parte de Dios. Este tema va a estar súper bueno, estoy segura que lo van a disfrutar, fue algo que Dios me trajo a memoria y yo encantada de poder compartirles y saber que el día de hoy no es el final, que hay más, que Dios tiene muchas más cosas para nosotros y que este tiempo, este espacio, este ministerio, lo que busca es ser de bendición para tu vida, es poder conectar con hombres, con mujeres que están quizás en una temporada de dificultad, de aflicción, de cansancio, desánimo, y muchas veces nuestro ojo solamente está en esto, en lo negativo, en la dificultad, en el dolor, en la espera, que desespera, ¿verdad? Y yo te quiero hablar y compartir que no es el final, que resistas a la tentación de darte por vencida, de darte por vencido. Así que agradecemos este espacio y le mandamos un saludo a Jorge, que hoy está fuera ahí de cabina, bien merecido el descanso y que Dios le bendiga y que disfrute mucho ese tiempo. Pues vamos a empezar con el episodio número 78. Este episodio tiene dedicatoria también especial. Esta semana, el día de mañana, el día de mañana es mi aniversario número 17 de matrimonio, de estar en unidad con mi esposo. Bueno, que realmente en unidad, ahorita les voy a contar un poco, pero de que nos flechamos, pues, 17 años de flechazo, para, para que nos entendamos desde dónde vamos a partir. Y el episodio 78 se llama Me casé con un pecador. Y tardé en descubrirlo. O sea, tardé en descubrirlo, tardé en reconocerlo, tardé en aceptarlo y tardé en entender que me había casado con un pecador igual que yo, igualito que yo. Entonces, creo que esa fue la parte más difícil. No sé ustedes si hoy están poniendo su ojo en el pecado de su esposo, aguas, aguas porque con la vara que mides, pues serás medida. Y parte de nuestro caminar en Cristo y una vida nueva en Cristo nos lleva a esta enseñanza tan importante que debemos de vivir en el matrimonio. Sobre todo en el matrimonio, porque obviamente es donde estamos siendo pulidas y estamos poniéndonos, o sea, Dios nos está poniendo a prueba cada mañana, cada noche, cada momento de convivencia, de compartir con ese esposo, con esa esposa. Y pues yo quiero contarles un poquito del trasfondo de mi matrimonio, ¿no? Y dedicándole este episodio con todo mi amor a mi esposo, con este amor que me encanta tenerle el día de hoy. Sabe él, ¿verdad? Él sabe que hoy lo amo más y mejor que nunca antes. Que la versión de esposa que hoy él puede disfrutar, realmente estoy consciente que es la mejor versión. No soy perfecta esposa, obviamente no. Y ahí quisiera yo llegarle un poco a la mujer virtuosa, pero ahí vamos, con paciencia y con humildad para reconocer mis fallas y mis defectos de carácter aún y que Dios pueda obrar a través de su poder en mí y que yo de verdad pueda ir cumpliendo este rol como esposa, como Dios lo ha establecido a través de su palabra. Y así ustedes también se inspiren y se motiven a avanzar al siguiente nivel en su propio rol de esposas y también a mantenerse en esta unidad y en este pacto de amor perfecto como Dios lo quiere que lo vivamos, ¿no? Entonces, te amo, baby. Gracias por estos 17 años de paciencia, mucha paciencia y de resistir a mi lado. Pues hasta el día de hoy, yo te quiero contar que hasta el día que yo me encontré personalmente con Dios, yo pude ver, hasta entonces, yo pude ver el corazón de mi esposo con los ojos que Dios lo ve. Esto fue un parteaguas para mí. O sea, nosotros cuando nos conocimos, mi esposo y yo no sé cómo ha sido tu historia en tu matrimonio, tu historia de amor, ¿no? La mía no es de novela, no es de cuento, no es de hadas, es una historia con mucha complejidad, con mucha
mucha batalla, mucha lucha entre nuestras áreas espirituales, las heridas de nuestros corazones, tanta cosa que tuvimos que pasar y superar, pero de verdad fue solamente Dios en el centro de nuestra vida que ha podido llevarnos a este nuevo nivel, que sabemos que lo mejor todavía está por venir. Yo te lo puedo compartir el día de hoy, después de 17 años, pero obviamente no podía imaginar, ni tenía yo una idea, ni una estrategia que me pudiera a mí llevar desde ese día cero en mi matrimonio, en mi relación, hasta el día de hoy, porque ni yo misma sabía cuánto trabajo había por hacer y que ese trabajo, esa restauración, no iba a venir de mis fuerzas y de las de mi esposo, ni por su inteligencia y la mía, aunque los dos fuéramos muy capaces y con muchos dones y talentos, porque Dios nos ha bendecido grandemente a los dos. Ni aún en ello, nosotros solos no podíamos hacer nada, nada. Nuestra relación había tenido bases no sólidas, nuestra relación había tenido aspectos muy tóxicos que no podíamos nosotros ni siquiera reconocer ni aceptar. Obviamente no teníamos tampoco la disposición de escuchar consejo, ni de buscar ayuda, ni escucharnos ni siquiera uno al otro. Entonces, cuando nosotros nos conocimos, mi esposo y yo, los primeros 4 años vivimos juntos, no nos casamos, vivimos en unión libre. Yo había tenido una vida de religiosidad de la Iglesia Católica, pero era, tú sabes, ¿no? Hábitos, costumbres, prácticas, pretensiones y cosas superficiales que no me llevaban a profundizar realmente mi relación con Dios para que yo pudiera tener algo nuevo en mi corazón que poder darle a mi esposo, ¿no? Y compartirle a mi esposo o motivarle a mi esposo. Entonces yo le daba de lo que tenía, que era una mezcla deforme y espantosa de un supuesto amor. Pero pues ni él tampoco sabía lo que me estaba dando a mí, que obviamente tampoco era un amor, o sea, no había un real amor ahí, ¿no? Había intereses de otro tipo, personales, quizás intelectuales, físicos, de algunos objetivos en común, o quizás de que tenía uno heridas y el otro también, y era lamernos las heridas. Entonces, y a veces los buenos momentos eran lamernos las heridas, pero cuando había malos momentos era ponernos el dedo en la llaga uno al otro. Imagínate esto. Pues imagínate qué clase de matrimonio, o más bien en ese tiempo, pues teníamos una vida conyugal, pero no estábamos casados. Entonces, después de 4 años, yo tengo la inquietud de querer casarme, o sea, y obviamente mi esposo no estaba muy dispuesto. No había en los 4 años anteriores de convivencia, yo considero, para él, como motivos fuertes, como para querer firmar el compromiso y hacerlo público formalmente, estas cosas, ¿no? De hacer las cosas bien. Él ya había pasado por un divorcio antes y yo ya había tenido una vida igual en unión libre con otra persona que había tenido ya 2 hijos yo, 7 años viviendo así, y los dos habíamos tenido fracaso total, ¿no? Un resultado no favorable, no satisfactorio, nada satisfechos habíamos salido de esas relaciones anteriores, muy heridos, muy lastimados, con traumas todavía ahí que no teníamos idea cómo resolver. Entonces, esto no nos ayudaba. Al final del día, yo lo persuadí, por decirlo bonito, si no es que lo obligué y lo llevé a empujones al registro civil. Nos casamos y pasaron 3 años más ya casados, 3 años más, es decir, los primeros 7 años así fueron. Y ya pasando este tiempo, a los 7 años de estar juntos y tres nada más que nos habíamos casado, yo ya no hallaba la puerta. O sea, yo ya no hallaba la puerta y yo ya tenía pensamientos de divorcio. Y, y se lo llegué a decir a mi esposo, sutilmente, o sea, le echaba las indirectas como, pero era todo amenazadora yo, controladora, todo mi ser, ya saben, toda mi versión más horrible ahí con mi esposo, porque era o cambias o eres el esposo que yo quiero que seas, o yo ya no aguanto, yo ya no quiero estar en esto. Entonces, en él obviamente esa forma de pedir las cosas no era nada dulce, nada atractiva, nada amable, para nada, sino todo lo contrario, era una forma am, como juzgona sobre su persona, como él se quedaba corto como esposo, como no podía él satisfacer mis necesidades de la forma en que yo quería que él se comportara, cómo quería que me tratara, las palabras que quería que me dijera. O sea, yo le quería dar a él
un script de cómo quería yo que él fuera para que entrara en el estándar que yo estaba buscando de él, ¿no? En las expectativas que me las cumpliera. Obviamente, cuando llego a 7 años después a conocer a Dios, yo empiezo a ir a la iglesia, empiezo a caminar en fe, empiezo a congregarme, a tomar cursos, etcétera. Entonces, mi medida de fe va creciendo, creciendo. Voy entrenando mi músculo espiritual más que mi entrenar físico, mental, psicológico, etcétera. Le pongo todo el enfoque y toda la atención a mi relación con Dios. Entonces eso abre mi mente, mi corazón a otro nivel. Voy a mi encuentro, regreso, esto pasa un año de eso, y hasta ese día que me encuentro personalmente con Dios y que le conozco de cerca y sé cómo Él me ama y cuánto me ama, entonces yo puedo ver el corazón de mi esposo. Lo pude ver y fue muy difícil, muy doloroso. Me rompí completamente y llega el extremo donde yo me sentía la esposa más horrible, más mala, más espantosa del mundo. y, y me costó mucho trabajo reconocer eso. Me costó mucho trabajo pedirle perdón a mi esposo con un verdadero arrepentimiento, porque hay que llegar a ese nivel. Cuando vas a pedir perdón, tiene que haber en tu corazón un verdadero arrepentimiento. Debemos sentir de verdad esa convicción de nuestro pecado, del mal que hemos hecho y de cuánto hemos herido. Y no se trata de sacarle a él su cuenta y yo la mía y ver quién se debe más uno al otro. No es así. Estamos a los pies de Cristo humilladas, arrepentidas realmente, y Él nos pide a nosotras que podamos manifestar su carácter del día que lo conocemos en adelante como criaturas nuevas. Y ese fue mi compromiso y mi pacto de amor con Dios. Entendí que me había casado con un pecador igual que yo y que este proceso de cambio iba a traer progreso. Le creí a Dios completamente por las promesas que me había dado en este encuentro y cómo Él, en su poder, con su amor, con su gracia, iba a hacer en mí y iba a hacer por mí, por mi matrimonio. Fueron tiempos duros porque tú sabes que el antes y después trae demasiada prueba, demasiada, porque obviamente el diablo está ahí como un león rumiando a tu alrededor, viendo a ver a qué horas caes nuevamente en la tentación de ser hocicona, bocona, grosera, de ser rebelde con el esposo, porque se me daba, pero bonito. Entonces, imagínate, era de verdad era renovar mis pensamientos uno a uno, porque Dios me hablaba mucho de, no tengas afán, entrégame el proceso completamente, no va a ser a tu manera, esta vez, esta vez sí, no va a ser a tu manera, esta vez sí, no va a ser en tus fuerzas, esta vez sí, no va a ser por tu conocimiento de nada, ni inteligencia, ni tus experiencias pasadas. Me dijo, entrégame todo y empieza a caminar en tu matrimonio desde cero y con las manitas atrás. Así, mujeres, así realmente fue. Entonces, me enfoqué en esa parte de ver y cuidar el corazón de mi esposo. El proceso de cambio trae progreso y necesitas empezar, empezar en la escala, en la medida en que el día de hoy Dios te permite hacerlo. Y el resto entregárselo para que Él te vaya llevando de menos a más y de victoria en victoria. El progreso trae recompensa y eso es lo que yo te quiero compartir, este testimonio de mi matrimonio que aún está siendo perfeccionado por la mano de Dios y, y por su gracia que no nos falta. Gracias, Señor, que no nos falta su gracia cada día. Este matrimonio en el progreso ha tenido recompensa en el tiempo. Porque después de esos primeros 7 años de muchísima dificultad y de cero sabiduría, cero discernimiento de mi parte y tampoco de mi esposo, yo todavía caminé en obediencia y diligencia de la mano de Dios en mi matrimonio, esperando, orando sin cesar por mi esposo. 7 años más. O sea, después de yo conocer de Dios, 7 años más yo caminé en obediencia y en diligencia de la mano de Dios, aún y que mi esposo no respondía nada. Yo seguía orando y orando. Y claro que hubo momentos, no sé en qué etapa estás tú, mujer, si vas conociendo apenas de Dios, si vas llegando a los pies, si ya tienes 2, 3 años, 5 años y tu esposo aún no camina contigo, obediencia y diligencia. Necesitas esperar en el Señor.
No esperar en tu esposo, no esperar en las condiciones de tu vida, no esperar en tu situación económica. Nada, nada externo va a cambiar y va a tener el poder de transformar tu esposo, el corazón de tu esposo, tu matrimonio. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y tú necesitas tener una verdadera fe en Dios, absolutamente en Dios. Entonces, ese progreso va a traer recompensa, pero se va a necesitar obediencia y diligencia primero. Primero obediencia y diligencia. Eso es lo primero. Así entonces pasaron 7 años de seguir yo en mi crecimiento espiritual, entrenando en mi músculo espiritual, fortaleciéndome, nutriéndome mi espíritu y manteniéndome completamente dependiente de mi Dios, de mi Padre. Creerle en todo tiempo, en las buenas, en las malas, en la luz y en la oscuridad, cansada y no cansada, con el dinero y sin el dinero, con trabajo y sin trabajo. Así me mantuve, confiada, con la mirada en Cristo, con la mirada en ese amor incondicional e inagotable que Él me estaba mostrando día a día durante estos 7 años. Y hay cosas que me decía tan constante como, yo soy el Dios que te ve, yo soy el Dios que te ve. Ora sin cesar, confía de verdad en mí, sé valiente y esforzada. Y me dio una promesa que es de la que yo siempre les he compartido y me he apropiado completamente, la tengo aquí en mi corazón, impresa en mi corazón. Y va a ser así hasta el final de mis días. Deleítate del Señor tu Dios y todos los anhelos de tu corazón serán cumplidos, porque es Él el que hizo la promesa y Él es fiel y Él cumple sus promesas. Y eso es lo que me animó, 7 años de espera por mi esposo. Y estos últimos 3 años es donde mi esposo llegó a tomar la decisión personal de relacionarse con su padre, de volver a él, a sus brazos, a descansar en él, a ir confiando poco a poco y paso a paso. Entonces vino el tiempo mío de no creerme santa, ni estar comparando su proceso con el mío, ni estar presionando, como ya llegaste, apúrale, córrele, ¿sabes? Que se coma la Biblia y hasta 2 Biblias para que ya, porque ya esperé mucho tiempo y ya que le apure. Mi personalidad es así. Entonces, claro que yo luchaba con esa clase de pensamientos, hasta que, claro que Dios nos pone en nuestro lugar, y ese es el que nos corresponde, porque su lugar solo Él lo puede ocupar. Y yo tengo mi lugar ante sus ojos y siempre me disciplina en esa área, porque yo le clamo por disciplina, yo clamo por disciplina, por sabiduría, porque lo necesito constantemente. Entonces, la evidencia y diligencia son primeros, fueron de mi parte primeramente. Y hoy estos 3 años de acompañar a mi esposo en su propio proceso, a su tiempo, y como Dios lo ha establecido para la vida de mi esposo, la paz y el gozo han sido los frutos que yo he podido disfrutar. Paz y gozo es algo que, wow, son frutos espirituales, pero esos frutos espirituales no llegan de la noche a la mañana y además, si llegan, no permanecen si tú no fortaleces tu relación con el Espíritu Santo. Necesitas los frutos del Espíritu para todas tus pruebas, para todas tus temporadas, para seguir confiada, para seguir creyendo, para seguir con la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que tu corazón permanezca jubiloso, alegre, danzante, alabando y adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La forma en que yo he podido encontrar esto ha sido mantenerme ahí, en los pies de Cristo, sin olvidarme, aún y cuando llega la recompensa, mujer, no olvides quién te ha dado el regalo. Él es el dador y Él es el regalo de tu vida. Lo que tú más amas, más necesitas debe ser Dios antes que cualquier cosa. Que no llegue ese esposo al nivel que tú estabas esperando, te vueles tanto que se vuelva una vez más tu ídolo. Ni él, ni tus hijos, ni nadie más. El único Dios en tu vida es el que está en los cielos y es el único que puede tener ese lugar. Así que si viene la recompensa, no te olvides quién te la ha dado. Jamás olvides eso. Yo siempre oro también por eso, que no me olvide, decía Pablo, no me des ni de menos para que yo no me queje, ¿no? Ni me des de más para que no se me olvide. Dame la justa medida como conviene, porque Dios sabe cómo conviene. Por eso hay que orar por lo que nos conviene, que solo Él lo sabe. Nosotros ni idea tampoco tenemos qué nos conviene. Entonces yo te quiero compartir esto.
Una vez que entendí que me había casado con un pecador, tan pecador como yo, y que Dios lo amaba a él tanto como a mí, que no había diferencia entre él y yo, y que las promesas que Dios nos estaba dando era en unidad. Número uno, unidad. Eso es lo primero que Dios me habló, en unidad. En unidad va a haber restauración y va a haber frutos en tu matrimonio. Porque yo le oraba por mi esposo y por mi matrimonio. Quería vivir el diseño del matrimonio establecido por el Padre. Yo no quería seguir viviendo un diseño distorsionado, deforme, herido, lastimado. Yo quería que Dios de verdad pusiera su mano en mi matrimonio, en mi corazón y en el de mi esposo para poder vivir bajo su voluntad, en su diseño perfecto. Pero había mucho trabajo que hacer y yo te quiero dar 5 puntos y con palabra de Dios, que era las cosas que a mí Dios me habló, ¿ok? Tú puedes pasar tiempo con Dios y quizás Él conoce tu matrimonio perfectamente. Esta no es una receta para duplicarse y para que tú vayas y le recites algo a tu esposo en este instante. No lo hagas, mujer. No se hace eso ni con las dietas. Somos únicos, únicos e irrepetibles y Dios tiene un plan único para tu vida, para la mía, para tu matrimonio, para mi matrimonio, un llamado y un propósito también especialmente pensado, soñado y anhelado por el Padre para tu vida y tu matrimonio, tanto para la mía y mi matrimonio. Entonces, 5 puntos. Primero me habló de unidad. En mi matrimonio había mucha división y yo he hablado mucho de esto. Y división no solamente es que tenemos amistades divididas, es decir, él tiene sus amigos y yo mis amigas. Yo salgo con mis amigas y él con sus amigos. Eso es división. No estoy diciendo que sea malo que de vez en cuando vayas y te tomes un café. Este tema es profundo. Quizás haya una segunda parte sobre el matrimonio, pero que Dios te dé revelación en este momento, entendimiento y discernimiento. Oro por eso para cada corazón que me está escuchando y que no vaya a tomar a su conveniencia la palabra que hoy el Señor nos está dando, que sea bajo la voluntad del Señor la palabra recibida y que cada corazón reciba la medida que Dios tiene para cada uno de ustedes, cada una de ustedes, mujeres. Primera unidad, me dijo, basta de división, basta de eventos sociales divididos, basta de vacaciones divididas, basta de bolsa de dinero dividida, basta de decisiones en casa divididas, basta de educar hijos de forma dividida. No, fue un trabajar, para mí fue un trabajar y yo reconozco que yo fui la causante de esta división porque yo tenía problemas de control. Entonces, batallé mucho. Unidad, me dijo. Dice el Señor en su palabra en Génesis 2:24, donde nos habla esta parte de, vas a dejar a tu padre y a tu madre. Deja, corta el cordón umbilical. Los problemas de matrimonio son de matrimonio. No abarcan problema familiar y que el matrimonio tiene que estar ahí poniendo su consejo ahí, de toda la familia interviene. Cero eso. Deja atrás. Tu familia hoy es tu esposo y tú. Si aún no tienes hijos, esa es tu familia. Tu esposo y tú. Y únete entonces, dejas eso y te unes como un solo cuerpo, una sola carne con tu esposo. Somos uno. Y tener convicción de verdad de este principio que Dios nos llama. Unidad. Número 2, me habló de orden. A mí me habló de orden en mi matrimonio. Y esto me lo habló en Efesios 5:23. Dice, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Así. Al principio, claro que para mí causó mucho conflicto, mucha duda, mucho cuestionamiento. ¿Cómo que mi marido es la cabeza de mi persona? Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y empiezas a cuestionar, no, pero es que él no está en esa medida, no, no es justo, yo sé más que él, yo hago las cosas mejor que él, yo le creo más a Dios que él ni siquiera es cristiano. Vienen muchos pensamientos. En resumen, fui obediente a lo que Dios me estaba llamando a hacer, orden. Cristo primero, después mi esposo. Ese era el orden en esta casa. Fue el cambio, porque no había ese orden. Tuve que ajustar muchas cosas, hablar con mis hijos, nuestros hijos, entender que ya no iba a ser, ay, me conviene con mi mamá, a ella le pido los permisos, con ella me arreglo, si la riego, pues con ella me disculpo, y a papá, él está desconectado completamente. Entonces ahí tuve que yo hacer el ajuste porque yo había hecho el desorden, entonces poner orden. Me costó muchísimo, no fue que de la noche a la mañana, pasaron años. Entonces, número 3, sometimiento. Sometimiento, Efesios 5:22, te lo voy a dejar para que tú lo estudies, para no alargarme. Efesios 5:22, Primera de Pedro 3:1 y Colosenses 3:18 nos hablan de sometimiento en cuanto al rol de esposa, ¿no?
que esto también no debe malinterpretarse ni usarse a nuestra conveniencia. El esposo no nos va a subyugar. Es sometimiento conforme a la palabra de Dios, con un propósito específico, no un mal uso de un sometimiento. Así que tampoco se trata de esclavitud de la esposa. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento al leer la palabra, leer estos versículos y que podamos llevarlos a la práctica conforme a lo que Dios le agrada, no como nos parece mejor o más conveniente para nuestro gusto, ¿no? No es así. Entonces, Efesios 5:22 habla de eso y Primera de Pedro 3:1 también y Colosenses 3:18, ¿sí? Donde nos habla que la esposa se debe someter a su esposo, ¿ok? Como se somete a Cristo. Entonces, si tú ya eres obediente y ya aprendiste a someterte a Cristo, entonces de esa misma forma vas a poder practicar más el someterte a tu esposo. Dice, para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. La verdad es que sí, me enfoqué demasiado en aprender a someterme al Señor. Yo tenía un problema de rebeldía muy fuerte, de falta de autoridad y de gobierno. Era ingobernable y tuve que reconocer eso y pedirle a Dios ayuda, porque no sabía hacerlo de otra manera. Traía un trasfondo familiar muy fuerte y muy arraigado en esta área y tuve que entregarle toda esa carga a Dios para que Él me ayudara a que estas cadenas generacionales fueran rotas y poder ser libre yo y mis generaciones de este mal. Número 4, el perdón. Muy, muy, muy importante. Yo me acuerdo muy claramente de ese momento y te voy a decir, mujer, porque quizás vas a llegar ese momento para ti y tú vas a estar esperando que tu esposo se conmueva en ese instante en que por fin le pides perdón de todas las groserías que le has hecho o las heridas que le has causado, consciente o inconscientemente. Pues te digo, no andes fantasmeando, noveleando ni fantaseando. Quizás él no va a responder nada, porque si él no conoce de Dios, quizás muchas discípulas me dicen, no dice nada, se queda callado. Es más, siento que hasta me ignoró. Se va al cuarto y ya va y se acabó. Yo ya hice ahí toda mi catarsis de perdóname, realmente estoy arrepentida, quiero cambiar porque quiero agradar a Dios. Y el hombre ni sus luces, no importa, ¿para quién lo estás haciendo? ¿A quién buscas agradar realmente? ¿Dónde está tu corazón aún? ¿Idolatrando a tu esposo? ¿Esperando en tu esposo? ¿Deseando agradar a tu esposo más que antes agradar a Dios? Pon en orden esa parte. El perdón habla en Mateo 6:12. Y perdonarse, perdónense unos a otros. Dice el Señor aquí, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, aquí está hablando de que necesitamos perdonar para ser perdonados, ¿ok? Y esta parte es importante que identifiquemos que el perdón lo hemos recibido absoluto de parte de Dios, no es condicional. Entonces nosotros tampoco podemos dar perdones a medias o temporales y luego le sacamos otra vez a flote el asunto a alguien. Asimismo, nosotras por obediencia a Dios pedimos perdón también cuando hemos lastimado y hemos ofendido. Y lo hacemos porque reconocemos que esa es la voluntad de Dios y es lo que buscamos cumplir en este tiempo, en esta vida. Y número 5, amar a mi prójimo más próximo. Eso es lo que me habló clarísimo, clarísimo, clarísimo. Me dijo, pues no vas a andar ahí de luz de la calle y oscuridad de tu casa, ¿verdad? Dice el Señor, esto es algo que es un mandamiento, que sabemos que es el de los mandamientos más importantes. Dice Mateo 22:36, no es el más, pero dice que está unido al más importante. Mateo 22:39. Vamos a empezar desde el 36. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el número 1. Cuando tú aprendes realmente a amar a Dios de esta forma, no es tan difícil como hacerlo en tus fuerzas, el amar a tu prójimo. Entonces dice en el 38, este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, o sea, es casi, o sea, a la par de importante para Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que qué importante, ¿no? Amar a nuestro esposo como Dios nos ama a nosotras, no condicionado, no juzgando, no criticando, tampoco esperando en él como si él fuera Dios y te va a dar la felicidad que esperas. No viene de él, no viene de tu esposo. Cambio, ¿no? Tu esposo, tú tienes paz y tienes gozo en el Señor, que es el que te ha dado vida nueva y al que le debes todo, todo lo que eres, lo que tienes, lo que estás haciendo hoy y lo que harás mañana. Entonces, para cerrar,
Matrimonios no perfectos, toma en cuenta esto. Si hoy estás comparando tu matrimonio con otro que te gusta más que el tuyo, o comparándolo con un estándar bajo tus propias expectativas, no con el plan que Dios tiene para ti, para tu esposo, o desesperándote porque tu esposo no llega al nivel que tú esperas, o tú misma frustrada de ti misma que también estás en la queja de tu matrimonio, yo te voy a decir una cosa que yo entendí. Dios te ve y ve tu corazón y el corazón de tu esposo. Y es su poder lo que hace que matrimonios no perfectos sean la oportunidad de exaltar el nombre de Dios. Amo eso de mi matrimonio. Aunque no empezó siendo la película ni la novela romántica, yo sé que mi matrimonio, no perfecto y desde las condiciones donde Dios nos ha tomado hasta el día de hoy, es mi oportunidad para exaltar el nombre de Dios. No podemos ni mi esposo ni yo jactarnos de nada. Sabemos claramente y lo repetimos a donde vamos y lo seguiremos haciendo, que nuestro matrimonio ha sido tocado por el Señor y eso ha hecho un matrimonio nuevo, que estamos disfrutando los comienzos. Sabemos que vienen muchas cosas más y que estamos a prueba y estamos dispuestos a ser probados por el Señor porque le amamos incondicionalmente, no importando condiciones y circunstancias, y sabemos de dónde nos ha sacado el Señor y a dónde nos ha llevado el día de hoy. Agradecemos estos 17 años y le damos gloria a Dios, mi esposo y yo. Estoy plenamente enamorada de mi Señor, lo amo cada día más y estoy segura que cada día mejor porque Él no me ha dejado, no me ha soltado y sigue depositando en mi corazón más de Él. Y eso es lo que yo no dejo de hacer, orar por eso, porque sé que lo necesito. Sé que solo mi esposo, nosotros solos, no podemos hacer nada. Nada nos saldría bien, nada nos funcionaría. En nosotros como pecadores, lo único que podemos hacer por nuestra cuenta es lo malo, pecar. Porque solo Dios es bueno, ni tú ni yo. Y matrimonios restaurados son la oportunidad de dar un testimonio para darle gloria al Todopoderoso. Entonces, alégrate, mujer, alégrate sin importar en qué temporada está tu matrimonio hoy, alégrate en el Señor. Gózate y créele firmemente que Él tiene el poder de sanar y restaurar tu matrimonio para que sean usados tu esposo, tú, para servirle a otros matrimonios, porque hay mucha necesidad en este mundo, demasiada, y qué hermoso tener la oportunidad de poder servirle a Dios con una muestra de un matrimonio que quebrado, pero con la gracia del Señor puede ser completamente restaurado, renovado, hecho nuevo, resplandecer ante los ojos de otros matrimonios para que estos otros matrimonios no se rindan, que resistan, que no se rindan, que resistan y que vayan y busquen que el centro de su matrimonio sea Cristo. Y pues te voy a dejar otra tarea para terminar. Eh, Checa los matrimonios que hay en la Biblia, los pasajes en la Biblia donde habla de matrimonios, ninguno perfecto, todos con pruebas, con temporadas, pero con muchísima enseñanza. Y si tú te pones a leer esas historias, entonces vas a poder entender que tu matrimonio no es tan diferente a los que estuvieron aquí en los escritos bíblicos. Estúdialos, léelos, medítalos, pídele a Dios que te hable, que te revele, para que veas que Él está en tu matrimonio también y que no hay matrimonios perfectos. Deja de pensar en esas cosas porque no existen. Habemos hombres y mujeres en matrimonio que hablamos la verdad, que hablamos de nuestras heridas, de nuestros dolores, de nuestro sufrimiento, de nuestras fallas y de nuestros pecados en el matrimonio como esposo y esposa. Y hay otros que no lo hacen. Y esos son los que a veces tú piensas que son perfectos. No lo son. No lo son y yo pienso firmemente que la verdad es lo único que nos hace libre. Entonces, que Dios nos da la capacidad de hablar con verdad y transparencia de lo que vivimos y padecemos en el matrimonio. Eso invita a otros matrimonios a que puedan verse reflejados en nuestras vivencias y que crean realmente que es el poder de Dios el que transforma las cosas. Y ejemplos de matrimonios en la Biblia, como Sara y Abraham, esa esposa Sara, tan afanosa y tan enfocada en darle gusto al esposo que fue capaz de ofrecerle una esclava por no querer esperar a Dios que ya les había dado eh, promesas para sus vidas, ¿no? Entonces, fíjate, yo ahí veo una mujer de poca fe y yo fui en una temporada de mi matrimonio, ya conociendo de Dios, tambaleé como mujer de poca fe porque humanamente te desesperas, piensas que nunca va a haber cambio,
pero porque sigues poniendo tus ojos en ese esposo trabado. Y ahí no debe estar tu mirada debe estar en Jesús. O como José y María, que ahí puedes ver un ejemplo de un esposo humilde, con un amor a Dios de verdad y en obediencia a Dios, tomó la esposa que Dios le estaba dando para cumplir su llamado y su propósito. Qué hermoso ejemplo, ese es un ejemplo hermoso donde José puso ese corazón amoroso para María en este tiempo y en esta prueba. Y también está Abigail y Nabal, esa historia también es muy buena, donde a ella le tocó un esposo muy malo, pero aún en ese esposo malo, en ese matrimonio mal, Dios la sacó de ahí. Léete esa historia, Abigail y Nabal. Y luego Job y su esposa, una esposa que fue instrumento de tentación para Job. O sea, cuando Job estaba en esa dificultad tan espantosa, porque la historia de Job es muy fuerte, es una prueba demasiado fuerte en la misma carne, en su propia piel, esta prueba, cuando la esposa le dice, ya maldice a tu Dios y muérete. O sea, ve la desesperación de esta mujer la llevó hasta tentar a su esposo para ver si caía. Obviamente Job fue firme y no cayó, ¿verdad? Gloria a Dios. Y también está el otro matrimonio. Esta historia está súper fuerte también, Oseas y Gomer, donde Dios le manda a Oseas a casarse con una prostituta. Y tú no lo entiendes al principio, yo no lo entiendo. ¿Cómo? Ay, Dios, ¿no? Pero lo vas leyendo y bueno, es una historia hermosa. Es una historia hermosa donde se ve el poder de restauración. Dios todo lo puede. Es Dios el que todo lo puede, no, ni tú ni yo. Y pues con eso termino. Cerramos, le damos gracias a Dios por este tiempo. Yo le doy gracias a Dios por cada mujer y cada hombre que está tomando este tiempo para recibir de parte de Dios esta palabra, que toque sus corazones y que bendiga sus matrimonios, que sea el poder de Cristo en ustedes, en sus matrimonios, para que puedan dar una muestra fiel de que el poder de Dios hace todo posible y que sus matrimonios sean de bendición para muchos otros matrimonios y también para sus futuras generaciones. Lo creemos en el nombre de Cristo, lo creo para mi casa, mi familia, para mi esposo, mi matrimonio, mis hijos y mis generaciones. Te amo, esposo mío, gracias por estos 17 años. Pues mañana a ver qué celebración hacemos, ahí luego les comparto. Síganme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, estoy como Lisette Pinedo. El podcast Un Apapacho al Corazón, encuentras los episodios en cualquier plataforma y a través de la programación de Busco en Ti Radio Online en YouTube, Facebook y en el canal de YouTube, en el canal de YouTube, en Facebook y en Instagram está como Busco en Ti. Así vas a encontrar todos los episodios y también los episodios de otros compañeros colaboradores en la programación. Gracias, que Dios me los bendiga, un apapacho fuerte y fue para mí una gran bendición poder compartirles.